¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Espacio Comunidad, una producción de Forum Grupo Asesores Educativos. Esto es un espacio que hemos creado para hacer un puente de comunicación que nos va permitiendo la transferencia de conocimientos entre quienes nos escuchan, entre quienes nos están viendo, y entre los profesionistas que nos acompañarán en cada una de las emisiones. Soy el doctor Eduardo Pereira, neuroeducador, y les voy a acompañar en este primer episodio para charlar junto con nuestra invitada sobre el poder que tiene la música en nuestro cerebro, pero sobre todo, cómo podemos usarlo para beneficiar el proceso educativo. Solo imaginen, el oído humano está capacitado para escuchar música a partir del 7º mes de vida intrauterina. La música también nos ayuda a liberar dopamina, oxitocina, betaendorfina, noradrenalina, asociada a la actividad física y a los recuerdos. Es sin duda una fuente de juventud. Sin más, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada y madrina de Espacio Comunidad, a la doctora Adriana Matadamas. Y antes de escucharla, les voy a hablar un poco de su experiencia profesional, que si les dijera toda su experiencia nos llevaríamos todo este episodio, pero vamos a hablar un poquito de ella. Ella es médico titulada de la Universidad Autónoma de Benito Juárez, Oaxaca, especialista en salud mental, cuenta con diversos diplomados reconocidos por la Secretaría de Educación Pública en México, como lo son musicoterapia, psicopedagogía musical, entre otros. Actualmente se encuentra cursando las certificaciones en neuropsicología clínica, neurobiología del comportamiento humano, terapias creativas multidisciplinarias y la maestría en innovación de proyectos de la educación. En 2022, mírense nada más, fue certificada por parte de la Universidad de España y México como conferencista internacional, y recibimos con gusto en este primer episodio a la doctora Adriana Matadamas. ¿Qué tal, doctora? Muy buen día. Buen día, doctor. Gracias por esta amable invitación y gracias a el público que el día de hoy nos acompaña para llevar a cabo esta mesa de diálogo con música, cerebro y educación. Así es, y precisamente el tema de hoy es ese, el tema que hoy nos une es ¿qué pasa con el cerebro cuando escucha música? Pero ¿qué hacemos también a través de la música para enseñar desde las aulas? Pero vamos a hacer algo impresionante, que no solamente va a ser en las aulas, va a también ser un proceso de enseñanza desde la casa. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito acerca de este tema. Y doctora, estoy muy agradecido que haya aceptado la invitación en este primer episodio. Hoy es orgullosamente nuestra madrina de Espacio Comunidad. Y vamos a dar inicio a algunas preguntas que nos fueron llegando durante la semana que estuvimos hablando de esto por parte de los seguidores de la página, también como la página de usted. Pero antes, me gustaría que le platicara a nuestros seguidores qué es lo que está haciendo actualmente. Bueno, actualmente tengo un club de conferencistas, tengo una escuela de artes, oratoria y comunicación genuina, digital y presencial, llamada Vuela. Las siglas son Vive, Únete, Educa, Lidera con Amor. ¿Por qué ello? Porque realmente si nosotros lideramos con amor, nosotros llevamos esa educación con amor a las personas, a los niños, a los adolescentes y a cualquier nivel educativo, los resultados son maravillosos de transformación realmente con las bellas artes, que es lo que yo ocupo, para fortalecer esa parte del ser humano. Muchas gracias, doctora. Más adelante nos platicará mucho más de sus redes sociales, de los cursos que está dando, de esta parte con la que está trabajando ya con personas, he visto de Colombia, de Perú, de España, pero más adelante vamos a hablar de esto. Mientras tanto, vamos a entrar en materia. Y la primera pregunta que nos llegó, y quiero empezar con eso,
¿Qué entendemos por música, doctora? Bueno, pues la música es el arte de coordinar y transmitir efectos sonoros, armoniosos, estéticamente válidos, y estos son generados a través de la voz o de instrumentos musicales. Esa es la definición como música. Y nosotros somos música, nosotros somos sonido, nosotros somos esa capacidad del ser humano que tiene hacer música con el cuerpo. Y precisamente entrando a ese tema de la música en el proceso educativo, ¿cómo influye, doctora, esta parte, cómo influye esta parte musical en el aprendizaje? Porque a veces nos rehusamos, ¿no? A veces dice, yo estoy dando clases, no sé, de matemáticas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a incluir música si yo no soy el maestro de artes, ¿no? O sea, si no soy el maestro de música, ¿por qué voy a ponerme a realizar música? ¿Por qué me voy a poner a cantar? ¿O por qué voy a entrar en esta parte creativa? ¿Qué me podría responder sobre esto? Bueno, pues nuestra vida está llena de música. Desde antes del nacimiento, o quizá desde nuestra propia concepción, nosotros ya traemos esa parte sonora en ritmo, armonía, que nos va a llevar de la mano. Porque desde que estamos en el jardín de niños, por ejemplo, ¿quién no recuerda de nosotros cómo cantábamos? ¿Quién no recuerda esa parte emocional en la educación? ¿Y qué nos dicen los maestros, no? Cuando en el jardín de niños, en el aula, quieren que guardemos silencio, hay canciones precisamente, candadito, dime tú, y ¿verdad? Entonces, esa parte emocional, que si la llegamos a transmitir a la edad actual o a la primaria, a la secundaria, a nivel profesional e incluso a nivel más alto educativo, vamos a trabajar la parte del cerebro de los dos hemisferios, derecho e izquierdo, con nuestros lóbulos respectivamente, y nos va a dar una facilidad de retención, de aprendizaje y de esa capacidad creativa para poder aprender y enseñar. Precisamente, doctora, ahora que hablaba acerca del proceso de aprendizaje a través de la música, y a veces nos encasillamos a creer que el uso de la música en el proceso de aprendizaje es únicamente en la etapa inicial, ¿no? En niños de preescolar, primaria, de pronto en secundaria se empieza a dar, pero se empieza a perder más adelante. Pero si la música, porque sabemos que la música ayuda o facilita la plasticidad cerebral, ¿cómo lo trabajamos con los adultos mayores? ¿Qué recomendaría? En esa parte del adulto mayor también yo siempre digo, es muy fácil. ¿Por qué? Porque existen recuerdos, ¿sí?, del adulto mayor, que ese recuerdo, que es la memoria que tenemos nosotros, en los pacientes con Alzheimer, ¿sí?, o pacientes que están perdiendo parte de la memoria, trabajamos esa parte musical. A veces ya no conocen, a veces se les olvidan las cosas, y al hacer estudios de investigación y llevarlo a la práctica, al ponerles una música, ellos reviven la parte emocional musical que les llegó a tener esa vivencia tan maravillosa, tan profunda en su vida. Y con ellos podemos trabajarla. Generalmente lo que ocupamos es música clásica o música muy tranquila, totalmente acorde a lo que nosotros deseamos trabajar en esa persona, en el adulto mayor. Vuelvo a repetirlo, música va ligada con las bellas artes. Entonces se hace un conjunto de procedimientos, se hace un conjunto de actividades recreativas que van a recrear esa parte emocional, cerebral en el adulto mayor. Precisamente porque cuando hablando hace rato que nos presentábamos, yo desde la neuroeducación, hablado desde la música, sabemos que la música que de pronto nos llega a gustar, que empezamos a registrar, que decimos que nos ayuda para la plasticidad neuronal o cerebral,
va trabajando diferentes entornos, ¿no? Uno de ellos es la aptitud musical, que a veces decimos con esa parte de la aptitud musical, hay quienes dicen, es que yo no tengo la aptitud musical, o sea, yo no puedo ser musical, porque yo no puedo tocar un instrumento, porque yo no puedo cantar, porque yo X o Y, ¿no? Pero sabemos, y hoy podemos entender a través de la ¿sí? De la neurociencia, que en esta parte de la aptitud musical también trabaja la corteza auditiva primaria, el hipocampo, este giro de cíngulo, ¿no? Y que nos va a ir permitiendo también con más trabajo, porque hay quienes nacen con talento y eso no lo podemos negar, ¿no? Y usted lo ha visto también, me imagino, dentro de sus dinámicas, dentro de los grupos que les toca, con los que trabaja la musicoterapia. Pero se puede hacer, ¿no, doctora? O sea, una persona no podemos decir, yo no soy musical, no puedo trabajar esto. O sea, el cerebro, la neurociencia hoy nos dice que es posible, ¿no? Claro, claro que es posible. ¿Por qué? Porque la música va ahora sí a entrar por el sistema auditivo. De ahí va a pasar al hipocampo, al hipotálamo, a la corteza prefrontal, pasa también a la parte parietal, a los lóbulos parietales, ¿sí? En donde vamos a llevar esa parte también de temporal del área de Broca y de Wernicke, y es un lenguaje. La música como tal es un lenguaje expresivo, es un lenguaje corporal, es un lenguaje, como su nombre lo dice, musical. Y ese lenguaje, ¿qué va a hacer? Va a activar las fibras neuronales para que haya una adecuada sinapsis, y esa sinapsis nos va a dar ya parte de la mielina para tener una alegría, para tener una emoción, cómo transmitir, cómo enseñar, cómo educar. Y si nosotros llevamos esa parte musical, y es dicho por neurólogos, por científicos, por parte de neurociencia, no me lo estoy inventando yo, son artículos que han salido, que siguen investigando, porque sabemos que las neurociencias están trabajando a pasos fuertes, ¿sí? Pero que nos falta mucho todavía por ver esa parte cerebral. Pero realmente es una maravilla cómo la música va a trabajar esa emoción, esa parte en nuestros lóbulos, en donde ya llegamos a ese impacto, como es el transformar, el percibir, el sentir las emociones, como con nuestros diversos canales, que son auditivo, olfativo, gustativo y oftálmico, ¿sí? La parte de la visión nos las va a dar la parte occipital, ¿sí? Y es donde vamos a formar las imágenes adecuadamente. Entonces, es una serie de características que van pasando en el cerebro a través, nada más, de incluir la música a nivel auditivo. Gracias, doctora. Ahora que estaba diciendo de las áreas de Wernicke y Broca, y sabemos que estas áreas son importantes en cuestión de la parte musical, es importante para entender la semántica musical, lo decía usted, para entender el lenguaje musical. Quiero meterla en embrollos un poquito también, ¿no? Desde la parte médica, ¿qué pasa con una persona que tenga lesión en el área de Wernicke o en el área de Broca? ¿Le puedo enseñar la parte musical? ¿No le puedo enseñar la parte musical? ¿Qué hago? Claro que se puede. Precisamente tengo un maestro que se llama Daniel Torres, ¿sí? Él estudió la licenciatura en musicoterapia en Argentina, en Buenos Aires, y él trabaja en Ciudad de México con pacientes con patologías de memoria, de Alzheimer, también trabaja con Parkinson, y esta parte la utiliza con la música. Es una maravilla y claro que se puede. Aún así, dicen, es que no soy musical. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo llevar a cabo? Precisamente para eso ya están las áreas de musicoterapeutas certificados, ¿sí? Que son los que ven esa área. O también como musicoterapeuta o como educador o neuroeducador, porque ahorita somos neuroeducadores los que estamos en esta ciencia, porque es una ciencia. Realmente a los que nos apasiona esta área, sabemos cómo vamos a transmitir, cómo vamos a transformar desde esa musicalidad al cerebro. Y así es, cuando hay alguna lesión en memoria, cuando hay una lesión en alguno de los dos hemisferios, ¿qué vamos a hacer? El maestro
Dani, él, ¿qué es lo que realiza? Bueno, él llega al hospital, él trabaja con pacientes clínicamente y los pone a tocar violín o los pone a tocar guitarra y los pacientes van evolucionando adecuadamente. De verdad es fascinante este mundo de la música y el cerebro. Es algo impactante cómo se va viendo ese avance. También tengo otra maestra de pintura, de artes. Su papá también tiene una patología neuronal, cerebral, y ella la utilizó pintando. Ahorita su papá ha trabajado esa parte que ella estaba, por decirlo, muerta, ¿sí? Pero se vuelve nuevamente a regenerar esa parte. ¿Por qué? Porque tenemos la plasticidad cerebral. Y esa parte en donde el cerebro ya no puede aprovecharla, la otra parte cerebral o las otras neuronas van a ocupar ese lugar para poder activar esa nueva formación. Por ejemplo, doctora, diciendo esta parte, a mí se me ocurre que si tenemos personas que están dedicadas al cuidado de adultos mayores, podrían hacerse dinámicas, ¿no? Podrían hacerse dinámicas con los adultos mayores, ya sea poniéndoles música clásica. ¿Qué se recomendaría? ¿Ponerlos a cantar? ¿Cuál sería la recomendación? Aprovechando que hay personas que seguramente tienen, yo por ejemplo tengo abuelos que ahora están en un proceso médico de Alzheimer, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación podemos tener para estos adultos mayores que pues viene con un deterioro de las neuronas, ¿no? Y ya es una cuestión que va a ir evolucionando. Bueno, en este tipo de pacientes se les pone música clásica generalmente y se apoya uno con la pintura o con colores, se les dan hojas para que ellos vayan sintiendo esa parte emocional y ellos van a ir dibujando, van a ir recreando, van a ir trabajando lo que ellos están percibiendo, lo que ellos están sintiendo. Ahí entra la otra área también, que es la arteterapia. Entonces, arteterapia, la musicoterapia, la psicopedagogía musical, todo es un conjunto que va a engranar para que a nuestros usuarios o a nuestros pacientes nos lleve a una estabilidad emocional mucho mejor a como la que están viviendo, ¿sí? Porque sabemos que esto va a ir deteriorando, como usted bien lo mencionó, pero si hacemos actividades recreativas o actividades artísticas, nos va a ayudar a nivel cerebral a que su plasticidad, ¿sí?, vaya cambiando. Vamos a ir moldeando como esa plastilina o como esa masa moldeable, ¿verdad? Ese foamy moldeable o de Play-Doh, no se dicen marcas, pero se me ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que ocupa mi niño? Entonces vamos a ir moldeando esa parte emocional y esa parte de la patología, esa parte de la enfermedad para sacar adelante al paciente. Doctora, estamos, para los que nos están siguiendo a través del Facebook Live en vivo, tenemos ahí unas preguntitas que nos están llegando. ¿Gustaría que le haga algunas preguntas que nos llegan de nuestros seguidores? Sí, doctor, adelante. Sí. Bien, nos escribe Yolanda Sotelo. Ella nos pregunta, para niños con TDA, ¿qué música recomienda? Bueno, para ese tipo de niños vamos a tener que dividir las patologías, ¿verdad? Cuando hay niños con trastornos hiperactivos, bueno, vamos a ocupar música clásica, pero más que nada la música clásica no es tanto, sino es esa terapia de musicoterapia, ¿sí? Cognitivo-conductual que vamos a llevar de usuario a educador. ¿Cómo? Nosotros ocupamos en lo personal, son varios métodos y modelos en musicoterapia. Son 4. Dentro de esos 4 existe el modelo Benenson. El modelo Benenson a mí me fascina. Es una maravilla. ¿Por qué? Porque no se gasta mucho y se tiene mucho. Yo en lo personal le digo a mis alumnos, hagan un tamborcito, una flauta,
unas sonajas con maicitos, con frijoles, y con eso vamos a dar las terapias. Y créame, eso es parte de nuestra comunicación, porque lo que nosotros vamos a hacer es tener esa comunicación efectiva, esa comunicación adecuada para el crecimiento del usuario o del niño con este tipo de trastornos. Créanme que se puede y es maravillosa una terapia de musicoterapia. Muchas gracias, doctora. Ahí está la respuesta para Yolanda Sotelo, que nos está siguiendo. Doctora, yo sé que durante estos minutos que hemos platicado, pues podríamos ahí enlistar varios beneficios de la música. Pero si yo hoy le preguntara, doctora, quiero que me dé 5 o 6 beneficios que usted considera que tiene la música, ¿cuáles serían? Bueno, dentro de nuestros beneficios que tenemos, primero es esa parte de equilibrio, esa parte emocional, equilibrar, ¿sí? Pero también, antes de contestar esta pregunta, debemos de ser conscientes. ¿Qué tipo de música vamos a escuchar? ¿De qué tipo de música nos vamos a rodear? Porque yo les puedo decir, bueno, vamos a equilibrarnos emocionalmente, esa parte de equilibrio, que esté yo relajada, que yo me sienta tranquila, que yo esté en un momento consciente realmente. Pero ¿qué tal si escucho por ahí una canción que dice, no encuentro aquí la hojita, pero una canción que dice, y si nos vamos y quiero que me tomes para llegar a la cima y en el paraíso en Puerto Rico estoy contigo y haciendo lo que yo quiero. Esa parte, obviamente que es, esa parte ya son músicas, el lenguaje musical, el lenguaje expresivo, que son letras machistas. Entonces, esa es otra parte también de qué música nosotros escuchamos, de qué nos rodeamos. Es muy importante. Y ahora sí, bueno, de los beneficios que nosotros tenemos en la parte musical, bueno, que es el equilibrio, la parte emocional, la parte también de la psicomotricidad, ¿sí? Neuronal. A los niños desde pequeños, si nosotros llevamos esa coordinación, vamos a tener una coordinación por la música equilibrada en el área de desarrollo psicomotor. Y eso es muy importante, porque precisamente existen personas que no coordinan adecuadamente. ¿Pero por qué? Porque falta esa parte, ¿sí? Desarrollarla desde la infancia, desde pequeños. Es como cuando nos dicen, tú tienes 2 pies izquierdos porque no sabes bailar. Entonces, esa coordinación la aprendemos y es un beneficio con la música. Ahora, otro de los beneficios es en las personas adultas, los recuerdos, la memoria. Nos va a fortalecer esa memoria. También ver la música que se les aplica. Quizá en su juventud las personas adultas mayores escucharon un tipo de música que les gustaba. Se les olvida por el proceso, que ya es un poco mayor, pero se les aplica y va a reforzar la memoria. También la música tiene la característica de hacer esa coordinación con el baile, ¿sí? Con el baile para poder coordinar. Porque si nosotros no tenemos esa combinación, no vamos a coordinarnos. Y por último, la música llega a lugares inimaginables. Nosotros desde que estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros ya escuchamos música. Bien lo decía el doctor, a las 28 semanas de gestación, al 7º mes del embarazo, hay estudios fundamentados en donde se escucha la música y se percibe. Y no solamente la música, también cómo le hablo a mi bebé, cómo me estoy comunicando con él. Porque esa parte del lenguaje, y recuerden lo que les dije al inicio, nuestro cuerpo, nuestra voz es música, es sonido, es armonía, es melodía. Nuestra voz la tenemos
como una música. Nuestro cuerpo es un instrumento musical y con nuestra sola voz, con nuestras palmas, con nuestras manos, con nuestros dedos, podemos hacer ritmo, armonía y una verdadera sinfonía para una melodía emocional en el ser humano. Muchas gracias, doctora. Hablando de un poquito de esto, tenemos ahí unas preguntas que ahorita vamos a entrar en materia de esas preguntas que nos están haciendo por las personas que nos están siguiendo en vivo, pero algo que me vino a la mente es que yo he visto escuelas de maternal que hay un periodo en donde los niños los ponen a dormir, ¿no? O sea, como que ya dejan las actividades y se ponen como un momento de relajación y se les pone música. ¿En qué ayuda en el tema del sueño el tema musical? Porque igual nosotros como adultos, yo por ejemplo, cuando voy a dormir estoy muy estresado, algo que hago es la musicoterapia. O sea, pongo pongo en la tele o en los audífonos una música relajante que me ayude a descansar. ¿Por qué pasa esto, doctora? O sea, cerebralmente, ¿por qué pasa esto? Precisamente porque en el transcurso del día, y más en los niños, tienen algunas actividades emocionales que en maternal, como dice, el desapego que se les tiene que enseñar a la mamá o al papá al estar con otras personas, lo que se hace con la música es tratar de relajarlos, tratar de que a nivel neuronal existe esa plasticidad, porque sabemos que desde pequeños podemos tener esa plasticidad, ese comportamiento de las neuronas, para que ellos se vayan por esa línea más tranquila o más relajante. Es muy importante eso que usted menciona. ¿Por qué? Porque existen pues centros maternales en donde pues lo sabemos, ¿verdad? Los niños no son tratados tan bien, no sabemos y han habido estudios, han habido casos en donde los estresa. Entonces, precisamente, para evitar y para quitar esa angustia y esa ansiedad del menor, precisamente por eso se le pone ese tipo de música para que ellos su ciclo del sueño lo lleve a un estado de relajación. Y hablando precisamente de la relajación, yo estaba leyendo que cómo la música en el tema del cuerpo también ayuda, o sea, en esta conexión de cerebro-cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio y ponemos música en los audífonos, inclusive sentimos que caminamos más rápido, ¿no? Y entender que también es un proceso cerebral, ¿no? Sí, así es. Hay estudios de investigación en donde nos marcan que hacer ejercicio con música o hacer ejercicio, ponernos los audífonos o haciéndola con música, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el 15% de nuestra producción o de nuestra productividad va a ser mucho mejor. Si vamos corriendo, vamos a aumentar un 15% de la emoción y vamos a decir si se puede, yo puedo. Incluso hay estudios en donde conjuntan a grupos y si es un trabajo de grupo para una carrera y les ponen música, ellos trabajan al 15% más de lo normal. Eso está escrito y de verdad por eso la música nos lleva a activarnos esa parte emocional. Bien, doctora, Anaí Nieto nos pregunta, bueno, más bien le pide a usted que si podría explicar un poco más el modelo Benenson. Sí, doctora, claro que sí, con todo gusto. Doctora Anaí, gracias por estarnos viendo. Bueno, pues el modelo Benenson que yo ocupo es realizar unos instrumentos musicales con botes, hechizos. A ver, permítame tantito, se los voy a mostrar. Permítame tantito, por favor. Perdón, doctor. Ahí estamos de vuelta. Los tenía un poquito retirados. No pensé que me fueran a preguntar esa parte, por eso no los puse. Bueno, el modelo Benenson fue inventado, ¿sí?, por el doctor Benenson, precisamente médico psiquiatra, en donde él
musicoterapeuta, hace las terapias con instrumentos. Yo en este caso tengo el tambor, es un tambor, y el tambor nos va a dar, al momento que nosotros vamos marcando el ritmo, el tiempo, nuestros latidos de nuestro corazón. Precisamente por eso se ocupa en musicoterapia y en trastornos de ansiedad, de depresión y de angustia y de berrinche, por decirlo, de los niños. Ahorita les cuento una anécdota. Botes, ese tiene arroz, ese tiene frijoles, ¿sí? Con esto se trabaja porque vamos a trabajar la comunicación con el usuario, con el paciente, y esto tiene arroz, ¿sí? ¿Cómo son los sonidos totalmente diferentes? Aparte de ello, bueno, esto yo lo combino con la arteterapia, ¿sí? Igual, que con esto vamos a trabajar emociones en las personas o en los niños. Este modelo, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Si el doctor en ese momento me dice, bueno, vine a mi sesión de musicoterapia, doctora, vamos a iniciar, yo le voy a decir, bueno, ¿cómo le fue en su día? ¿Cómo estábamos? Voy a tener una parte de mi historia clínica, yo sé qué padecimiento tiene, yo sé qué problema tiene, y en base a ello voy a trabajar. Y se trata de que él con un bote y yo con otro bote nos vamos a comunicar. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Bueno, pues yo, lo que él me quiera expresar, lo que el usuario me quiera decir, me lo tiene que decir con esto, con esto. Y esa parte emocional la vamos a trabajar, porque es el lenguaje educativo, comunicativo y efectivo. De verdad, es un modelo, a mí me gusta mucho, y una de las anécdotas que les quiero comentar es, en una ocasión, mi pequeño, porque yo trabajo esto con mi niño, estaba muy molesto, estaba haciendo un berrinche que quería salir a X lugar. Yo le dije, no podemos porque tengo que hacer muchas cosas. Entonces, estaba enojado y me empieza a decir, pero a hacer berrinche. Y le dije, dímelo con el tambor. Y se me queda viendo más enojado. No quiero el tambor. Le dije, dímelo con el tambor. Pero hacía berrinches. Y yo dije, no, relájate. Ya, cuando vi, porque él tiene su tambor y este es mío, yo tengo mi tambor. Entonces yo le empecé a preguntar. Y ya, empezó toda la emoción a sacarla. Y ya cuando yo le contestaba así, le iba bajando. Esa es parte de las terapias de musicoterapia, que de verdad son extraordinarias para esa comunicación. No sé si quedó pues la pregunta contestada, doctora Anaí. ¿Doctor? Sí, doctora. La parte de este modelo, la verdad, yo nunca lo había escuchado. Yo le agradezco que nos esté compartiendo este modelo. Y en esa inexperiencia del modelo, de no conocerlo, se me ocurre, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, conciertos en donde, por ejemplo, se da de alguna manera el concierto, en donde se da sensaciones del sonido, ¿no? Como la vibración para personas sordas. Y ahora que usted mostraba los instrumentos que realizó, donde vemos ahí el arroz, vemos, me imagino que cuando suena tiene algún sonidito, siquiera lo puede hacer para que veamos cómo es la percepción del sonido. No se escucha, casi no se escucha, no lo logra captar el micrófono. Sí. Pero, ¿cómo lo podemos trabajar con alumnos sordos o con personas sordas? Bueno, o sea, ¿sí funcionaría este modelo? Sí, aunque sabemos que nuestro lenguaje hasta los 7 años de edad, ya, si un niño no desarrolla ese lenguaje, ya sabemos que a los 7 años de edad ya no lo va a desarrollar. Claro que se puede trabajar, porque ahí nosotros vamos a utilizar los sentidos. Vamos a utilizar lo que es sensitivo, lo que es la parte de los ojos, ¿sí? La parte visual. Y aún ellos no perciban esa parte, ellos con la sensación que van a tener del movimiento, ¿sí? Con la sensación, porque ellos son muy sensitivos, ellos van a trabajar esa parte emocional.
aún no nos estén escuchando, pero al momento, como usted dice, de la vibración, van a sentirla por medio del canal kinestésico. Muchas gracias, doctora. Estamos llegando casi al final de este primer episodio y quiero preguntarle, sé que lo ha dicho varias veces, pero ¿cómo nos podría resumir cómo mejorar la enseñanza con la música? ¿Cómo empezamos? Como si tuvieras que decir paso 1, paso 2, paso 3. ¿Cómo empezamos nosotros que no estábamos acostumbrados a utilizar la música en la enseñanza? Bueno, pues trabajar para compartir de una manera mágica. La música es una actividad poderosísima que va a cambiar el mundo con un poco de tiempo, de esfuerzo, de práctica en las aulas, ¿sí? El aprendizaje y la enseñanza educativa de esta área, si le agregamos alegría, felicidad y pasión, nuestros alumnos encenderán esa chispa por no dejar la escuela ni hacerse pesado su día a día. Y yo se los digo, un alumno que no quiere ir a la escuela es porque no está compartiendo ese crecimiento emocional, ese crecimiento en habilidades, ese crecimiento en alegría, en felicidad. Es cambiar la vida del ser humano en felicidad, el rumbo para una transformación. Asimismo, en nuestra sociedad sabemos que existen muchísimas variaciones musicales en la parte social y en la sociedad debemos de tener compañerismo para construir entre todos. Y eso, que nos quede claro, talleres musicales nos van a cambiar la vida de las personas sabiendo realmente saborear esos talentos de cada uno, ese talento que cada uno tiene, esa habilidad, esa fortaleza, esa pasión por día a día tener ese crecimiento y ese desarrollo como ser un educador, un verdadero neuroeducador en nuestras aulas. Pues gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Y ahora que habla de la parte gratificante de la música, sobre todo de la musicoterapia, yo quisiera preguntarle, ¿no? Como algo más personal, ¿ha sido difícil que los educadores, que las personas en general crean en la musicoterapia como una alternativa para mejorar el proceso de enseñanza? Bastante porque en México desafortunadamente no tenemos esa cultura, no la tenemos, estamos muy retrasados. En Europa, en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, esto va creciendo. Y fíjese que ahorita que tocó ese tema, la UNAM con el maestro Dani Torres, que es el coordinador de esa parte, y el maestro Edgar Navarro, entre los dos, están viendo la posibilidad de hacer una licenciatura de musicoterapia en la UNAM. Y yo se los dije, no importa, yo voy a hacer la licenciatura en musicoterapia. Me encanta, es una parte que me apasiona, ¿no? La música, porque realmente yo he visto esa transformación en el ser humano. Y muchas personas, muchos profesionistas, muchos educadores de todas las áreas, médicos, no creen en la musicoterapia, pero sabemos, por ejemplo, hace poco estaba viendo un estudio de investigación realizado en Chile, en Argentina, perdón, en donde la música se la ponen a los neonatos, a los pacientes, a los bebecitos que nacen de 28 semanas, 30 semanas, le ponen la tabla con esas ondas en la música para que su desarrollo neuronal, para que ese desarrollo del sistema nervioso del cerebro sea adecuado. Entonces es impactante. Los mismos pediatras, musicoterapeutas que trabajan en ese hospital, de veras es una maravilla que si nosotros estuviéramos involucrados en esa área, otro gallo nos cantaría, como se dijera en la Voz Populi. Muchas gracias, doctora, por todo esto, lo que nos ha regalado. Y de manera de conclusión, ¿cómo terminaría? ¿Qué nos diría de la musicoterapia? Sobre todo, yo quiero escuchar a usted, su experiencia enseñando la musicoterapia. ¿Qué se ha encontrado? Bueno, que las personas que han confiado en esta técnica maravillosa, realmente se les ha contribuido en su vida cambiando vidas, cambiando las emociones, cambiando esa parte emocional que en un momento vivieron de frustración,
de enojo, de coraje o de situaciones muy complicadas, que con estas técnicas podemos revivirlos prácticamente, llevarlos nuevamente a una estabilidad emocional para hacerlos proactivos y mejores seres humanos. Qué bonito, doctora, qué bonito, sobre todo que usted crea en este proceso de enseñanza a través de la música. Doctora, ¿cómo podemos contactarla? ¿Cómo podemos tomar cursos de musicoterapia en sus redes sociales? Compártanos. Bueno, pues tengo una página en Facebook, es doctora Adriana Mataramas, conferencista internacional y escritora, y por medio del chat de Poder Hablar en Público, también es una página de nosotros, de comunicación, y mi número de teléfono 271-136-7395 de más 52 para otro país. Y esa parte, doctora, ahorita que dijo cómo se pueden contactar conmigo, realmente me emociona porque en la escuelita que tenemos de comunicación y oratoria va creciendo y efectivamente tengo alumnos, estudiantes de Dinamarca, tengo un estudiante de Colombia, de Perú, de Argentina, de México, de Ecuador, y realmente estamos en este camino tratando de transformar vidas, siendo más sensibles por medio de las bellas artes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por estar en este primer episodio mensual de Espacio Comunidad, que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Facebook Live y que posteriormente estará en YouTube y en Spotify y podemos volver a escucharla. Nos llevamos grandes aprendizajes. Ahí en el chat en vivo tenemos varios mensajes para usted en donde agradecen este proceso, donde agradecen todo lo que hoy nos está enseñando y nos acerca a la musicoterapia. Muchos de nosotros a lo mejor no habíamos escuchado hablar de esta importancia de la musicoterapia. Inclusive muchos de nosotros lo habíamos escuchado como más como un tema de relajación, como un tema de estar tranquilos, de evitar el estrés, pero no como parte de un proceso educativo. Le agradezco que nos haya compartido todo esto, doctora. Pues muchas gracias por la invitación y pues seguimos trabajando para fortalecer lo emocional y realizar mejores seres humanos, porque ese es nuestro legado. Trabajar con la neuroeducación tomada de su mano para continuar en este proceso. Muchas gracias, doctora. Pues a todos los que nos acompañaron en esta primera transmisión en vivo de Espacio Comunidad, les agradecemos mucho y bueno, estén pendientes de más información. Próximamente tendremos sorpresas con la doctora Adriana porque se va a trabajar también en estos próximos días un curso de musicoterapia efectivamente enfocado al tema educativo. Tenemos muchas sorpresas, así que muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Espacio Comunidad y hasta luego.